Hola YouTube. Bienvenidos a un video más de Parcel Simulator. Este es el episodio 9. En el episodio anterior agregamos una línea de inspección más, o media línea de inspección más. Agregamos racks de salida para la parte de riel. Allá están un poco llenos, de hecho ya. Y nos falta todavía el domingo completo. Así que puede que tengamos problemas con eso hoy, pero tenemos que ver cómo lo resolvemos. Habíamos agregado los Smart en la entrada. De este lado, vamos a ver cómo nos funciona hoy. Ya todo esto está mejorado a lo que podemos. No hemos comprado un nivel de almacén todavía más. Y lo que hice fuera de cámaras fue correr toda esta línea. Iba a moverlo 2 para atrás, pero moviéndolo 3 me quedaba esto recto aquí entrando. Así que lo movimos 3 para atrás. La idea es poner aquí los racks con su Smart. Tenemos un poquito menos plata de lo que ocupamos, entonces vamos a abrir el día y empezar a trabajar mientras se mueven los paquetes. Hoy está todo parado. Aviación, está parado marítimo, está parado riel, ¿cierto? Yep, está parado porque el domingo solamente salen camiones. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo funciona esta parte de aquí. La idea es que los paquetes se muevan más fácilmente en la entrada hasta que ya se llene el buffer. Eso nos adelanta un poco el asunto. Para mejorar esta, ya no puedo mejorarla. La que queremos mejorar es la que está yendo un poco de presa, es el país, porque recibe las de la otra línea. Puede que sigamos haciendo esta línea más grande y no tener que pasarla. Pero bueno, entonces ahorita los paquetes entran completamente sin parar. Tal vez cuando se llenen tendríamos algún problema. Pero esta es la idea de los Smarts. A mí me gusta usar los Smarts, aunque no hace tanta falta en la parte de salida, pero eso lo dejamos para después. Así que sí, esto va a estar funcionando más bien. Ya tenemos aquí la presa. Vamos a ver si es que hay algo mal conectado. Sencillamente la máquina es muy lenta. No hemos gastado todavía en mejorar esta. Perdón, en mejorar esta todavía, porque no queremos gastar toda la plata. No vale la pena mejorar nada de esto todavía. Entonces empecemos con los racks. Vamos a ocupar 2 racks grandes negros, 2 de entrada, 2 de salida del rack. Y si nos alcanzan los Smart, que creo que no. Tenemos, con todo el movimiento que acaba de hacer, tenemos un montón de rectas. Tenemos un montón, varias curvas, por lo menos varias curvas. Creo que no hacen falta ninguna. Nos daremos cuenta cuando lo armemos. Entonces vamos. Primero los 2 racks grandes negros. Dos de estos. ¿Cuánto llevamos? Ya no me alcanza, güey. Claro que es todo esto. Vamos a tener que esperar algún envío para comprar esto. Si nos Smart. Y al siguiente envío, comprar los Smart. Estamos, ¿qué? 5600. Vamos a ocupar un par de envíos, de hecho. Y el problema es que ahora solamente los camiones que están por allá son los que están enviando y los declinados, claramente. Ahí entró el envío. ¿Nos alcanza ya? Nope. Todavía no, pues ya casi. Vamos a ir a ayudarle aquí a los denegados. Damos un envío más de denegados, es lo que ocupamos. No veo ninguno denegado. Viene uno denegado. Otro denegado. Nos faltan 3, creo que va 10, 11 y 12. Listo. Vamos a ir saliendo entonces. Necesito mi paleta. Ay, la paleta está ocupada.
Antes había un bug en que cuando uno dormía, todo se despegaba de la paleta. Ahora ya no. Ok. Ya tenemos para hacer la compra. Vamos a ver si nos alcanza también para el inteligente que ocupamos, porque ya tenemos más dinero. Queremos un inteligente nada más. Perfecto. Con eso hacemos la entrada, mejoramos la entrada. Entre más paquetes podemos procesar, más dinero entra por día. Lo que pasa es que yo no... Eso fue todo. Yo no invierto tanto en la entrada hasta que no esté todo automatizado, porque si no, todo el trabajo lo tiene que hacer uno. Y no. Así no funciona. Ok, entonces. Ahí está bien. No, ahí no está bien porque necesitamos meter el cargador. Para atrás. Lácata. Ok. ¿Dónde está el otro? Bueno, vamos a montar esto de una vez. Yo dejé esa paleta al lado que no era. Ay, ahí no era. Se me movió justo al final, antes de chipar el botón. ¿Ves? Ese es el inteligente, no lo vamos a usar todavía. Ese es de entrada, aquí. Lastimosamente ayer también tuvimos otro paquete mal, pero eso fue en el despiche que estaba yo moviendo bandas y demás. Necesitamos 2 curvas. Ay, vamos a ocupar una T. La T se me olvidó. Estoy casi seguro que no tengo ninguna por aquí. Voy a comprar una T. Ok. Vamos a quitar este ya. Ya van a ver por qué. Es para evitar el despiche que siempre armo. La T, ¿dónde está la T? Aquí está la T. Ok, entonces ya tengo mi T. Entonces el primer speech va a ser quitar este mod de ahí. Oh. Esto es lo que ocupo. Desde abajo esa no puedo coger, la verdad. ¿Y algo más grande tal vez? No. No, es que yo creo que debajo el hitbox de estas bandas son muy grandes. No. Ahí creo que la bloqueo un poco. Bien. Perfecto. Entonces ya van a empezar a moverse. Entonces, mejoramos esta, mejoramos esta. Oye, puta, ya se me fue a hacer rápido. ¿Dónde está la T? Aquí. Mejoramos esa. Ahora el atraso va a ser la máquina. Ok. Perfecto. El día terminó. Ojo que esto no está completamente cargado, así que tal vez no fue bastante bien en ese lado. No me estaba fijando porque estábamos en este lado. La recta ahí para la pila.
Este está mejorado. Este lo vamos a mejorar. Los demás no me interesan tanto como estos. Esto nos mejora el sistema. Si ocupáramos más, puedo meter un par de racks más aquí. Creo que lo siguiente sería mejorar esta máquina para mejorar la entrada. Y... uy, ¿cómo nos fue con Riel? Ese es el problema con Riel. Vamos a tener que... por lo menos ya terminó el día, así que mañana lo podemos mover. Pero sí vamos a tener que meter un par de racks más en Riel para soportar la carga. Por lo menos por lo visto no me atrasaron los de camión. Entonces sería lo siguiente, aunque para el día siguiente no me hace falta. Así que podemos cubrir toda la semana primero, antes de preocuparnos por ese. Marítimo va llenando, pero no completamente. Conforme mejoramos la velocidad de entrada o la cantidad de entradas de paquetes que entran, vamos a tener que mejorar las salidas. Si ven, ya también aéreo está un poco lleno. Aquí tenemos una peguilla, que es esa máquina. Como esta máquina está recibiendo ahora 2 líneas, me está atrasando, pero es muy caro. Ahora, el problema es que me atrase aquí atrás. Pero me parece que no está atrasando aquí atrás, tal vez. ¿Por qué está usted pegado ahí? Yo puse un riel para que eso no pasara. Una banda extra. Varas. Ahí está esperando a pasar. ¿Cuánto es mejorar estas? 5000 materias. Todas son carísimas. Yo creo que lo que podemos hacer ahora es mejorar lo que tenemos. Pero es bastante caro. Ahí el riel todavía no me ha estorbado. Marítimo y aéreo todavía no se han llenado. El problema es esta pega que tengo de aquí. Creo que lo que vamos a tener que hacer es hacer la banda completa de revisión. Sería la mejor opción. Tenemos que empezar a pensar en ya el siguiente nivel, que me abre otra puerta de entrega. Lo que siento es que no tengo dinero para eso, pero no sé por qué. Ya debería tener más dinero. Me parece a mí. Aéreo más. Aéreo mañana abre. Creo que no. Mañana solo el riel marítimo y 2 días más de aéreo va a estar complicado también. Vamos a tener que trabajar en esto. Vamos a ignorar el riel por ahora. Y creo que en lo que vamos a tener que trabajar es en los racks de aéreo y de marítimo. Ya mañana que abra riel no deberíamos tener problema. Pero ya aéreo y marítimo se me están complicando. Debería cambiar los racks tal vez por racks más grandes. Y ya para el fin de semana nos preocupamos por riel. La pega es esto. En todo caso, vamos a dejar correr esto, que termine de pagar todos los paquetes y decidimos qué hacemos. Ya nos vemos. Bueno, volvimos. Estamos al día lunes. Ya abrimos riel. Eso va a generar bastante dinero. Tenemos $7000 ya. Abrimos puertas. Ya todo está funcionando. Esto está un poco lento. Pero no puedo mejorar nada todavía de ahí. Podríamos abrir el siguiente nivel de la bodega. Pero el primer problema para hoy va a ser aéreo y marítimo. Si ven, ya los dos están llenando. Marítimo abre mañana. Aéreo todavía le queda un día más. Entonces vamos a trabajar primero en aéreo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los racks por 4 racks grandes, que creo que me alcanza, más sus respectivas entradas, salidas. Curvas tengo suficientes ahí guardadas, me parece. Así que vamos a hacer esa compra. Un pago que me quedaba, ¿no? Entonces, aéreo. Hemos definido el color. Allá está verde. Entrada está negro, eso sí me acuerdo. Marítimo es azul. Así que pongamos... ¿qué color? Para que sea diferente que el naranja. Amarillo.
4 grandes. Necesito 2 más de estas. 2 más de estas, eso debería ser suficiente. Por suerte salió un pedido porque apenas tuvimos. Tal vez en la entrada vamos a ocupar 2 racks más de buffer. Tengo que ver cómo está funcionando el otro lado. Ok, esto en aéreo va a ser un despelote padre y madre para poder acomodarlo con tanto paquete. En marítimo vamos a hacer lo mismo que hicimos con Riel ayer, que fue tirar paquetes al suelo. Vamos a mover esto para acá. Vamos a mover esto para acá. Vamos a buscar los 2 racks grandes. 2 de los racks grandes. Ok. Coger. Ahí. Hay que mover esto más para allá. Ok. ¿Y dónde está el otro rack? Tiene que ser este de aquí abajo. Oh. ¿Dónde estoy? Me perdí. Ah. Y vamos a el amarillo, perdón. Vamos a editar un par de curvas. Ahorita nos agarramos con eso. Y ok. Necesitamos 4 curvas. Hubiera traído la paleta. Una, 2, 3, 4. No, ahí no. Ya. Eso. Ok. Hice lo que quería hacer, pero no como quería hacerlo. Ok. Hice lo que tenía que hacer, no lo que quería hacer. Ok, entonces ya tenemos 4 racks de aviación. Ahora tenemos un problema que es pasar todos esos paquetes para acá. Creo que podíamos hacerlo de esta forma, ¿sabes? Vamos a ver si puedo. Espero estar agarrándolos todos bien. No, no puedo. Ábrelo. Sí, no se puede. Que me imaginé.
Ya. No, todavía tiene. ¿Dónde tiene? Ah. Ya puedo empacarlo. ¿Quién queda, más? Ah, mira. Se va rápido el día. Listo. Can I pack it now? Gracias. Vamos a ver cómo nos va con 4 racks grandes en aviación. Tarde o temprano vamos a tener que hacerlo más grande, pero todavía falta. No, aquí hay algún paquete. Aquí está. Quedan 2, güey. Ok, entonces ya hicimos el cambio de aviación. Estamos leyendo marítimo, por cierto. Ah, marítimo se está llenando, man. Tengo 2 racks medianos que podríamos usar en marítimo, pero también tengo $9,000. Así que podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer con aviación. Mientras todo esto se termina de mover. Vamos a vender esto para que no esté estorbando. Ya estamos generando suficiente dinero. 144 paquetes el día de riel. Nada mal, nada mal. Hay una que la vamos a guardar solo para que no se me pierda. No la había visto. Entonces, voy a llevarnos esto para afuera. El resto de esto más corre. Vendemos. Tienda. Ok, entonces dijimos marítimo es azul. La grande azul. 1, 2, 3, 4. Necesito 2 más de estos. Y 2 más de estos. No hay más. No hay más. Entonces, uy, me equivoqué botón. Entonces, con esto no hace falta que nos preocupemos por marítimo en un buen rato y aéreo hasta que ya empecemos a procesar más cosas. Está el otro. Aquí. Y este. Y este. Ahí. Al revés. Pum. Ahí. Y esa salida de ahí.
Necesitamos curvas. Tenemos suficientes curvas. Yo creo que no tenemos curvas. Aquí hay una. Nope. Necesitamos 3 curvas. Ya tenemos $5,000, así que eso no es problema. Tres curvitas. Esta, comprar. Deberíamos de haber comprado mal, la verdad. Vamos a llegar a 200 paquetes el día de hoy. Pareciera. No sé si ya te me van de procesar todos los que tengan que procesar. Creo que todavía hay varios en línea. Así que es probable que hoy peguemos los 200 paquetes por primera vez. Okay. Ok. Y... Bup. Bup. Una cajita aquí. No. Okay. Y con esto pasamos todos los paquetes que estaban esperando Marítimo. O están esperando Marítimo todavía. Rup. Okay. Y podemos ir a vender estos dos. Ya no se van a usar más. Turururum. No es como que nos den mucho. ¿Cuánto nos dan por esas? $400 no está mal. Tenemos buena fila de paquetes esperando. Ya tenemos un buen buffer, me parece, de marítimo y aéreo por ahora. Vamos a tener que mejorarlo más, pero la forma que tenemos esto acomodado nos permite meter 2 racks más y atrás un juego completo nuevo. Aquí creo que cabe, si no vamos a tener que mover algo un poquitico. Yo creo que no cabe. Ahí veremos a ver qué pasa, pero podemos meter 2 más aquí todavía. Sí, pero podemos mover esto un poco para allá. Ok, rectas tenemos para tirar para arriba. Las vamos a empezar a ocupar, no se preocupen. Pero no, ya con eso tenemos hoy entonces listo los racks de salida de aviación, los racks de salida de marítimo. Y $7,000 para gastar. Entonces empecemos a gastar. Vamos a ver qué me abre aquí. La primera, una puerta de entrega. Y aquí creo que me abre la otra, pero no tengo suficiente dinero, todos modos en este momento. Entonces, el siguiente plan es montar una cadena aquí. Todavía estoy decidiéndome si montamos una cadena aquí. La verdad, creo que valdría la pena tal vez montar una cadena aquí. Ahora que abrimos el nivel, ¿puedo mejorar esto más? No, todavía no. Esto no hace falta. Deberíamos de mejorar esta. Aprovechando que tenemos el dinero.
ya no se puede mejorar. Deberíamos de mejorar la de país, pero son $5,000 que no tenemos ahorita. Deberíamos de mejorar, empezar a mejorar las demás. Pero bueno, ya con eso mejoramos bastantes cosas. Vamos a ir a dormir. Abrir, que se abre marítimo. Y trabajar el día martes mientras montamos aquella línea de allá. Vamos a ver si tenemos suficiente dinero. Dejemos eso como está. Vamos a ir a dormir aunque los paquetes están procesándose. No tenemos errores. Hoy por primera vez tenemos 200 paquetes. Me parece que la primera vez que tenemos 200 paquetes es día de riel. El lunes siempre es un día grande porque los rieles se acumulan un montón. Ahora tenemos toda la semana. No se nos puede olvidar que tenemos que montar más racks en los rieles. Eso va a ser importante. Siempre mantener esto limpio. Uop. Uop. Si me funcionara el botón de tirar, sería un detallazo, pero no lo puedo hacer funcionar. No sé por qué. Entonces, ahí están los paquetes todavía moviéndose. Eso fue un error mío. No, no es un error porque no tenemos nada abierto. Ok, entonces el día de hoy, eso puede haber sido un error porque los paquetes todavía estaban moviendo y eso me puede generar errores. En todo caso, el día de hoy tenemos marítimo, tenemos barco, tenemos marítimo, tenemos barco, tenemos camión y tenemos riel. Eso es lo que están abiertos. Ojo que tenemos como 2 racks, rack y medio libre de aviación. Tenemos que tener ojo con eso. Tal vez haya que meter más racks en aviación, pero vamos a empezar el día de una vez. No puedo mejorar nada aunque hayamos agarrado un último nivel. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue esta de aquí. Vamos por primero que todo a mover esto, que no me estorbe ahora después. Vamos a agarrar mi escritorio. Ok, entonces lo primero que vamos a tener que hacer es montar esta línea de inspección. Vamos a montarla independiente completamente. Y vamos a traerla. Puede que tengamos que hacer un movimiento aquí para mover esto para acá y devolver aviación para allá para poder meter la línea aquí. Pero ese era el plan. Ir haciendo esa línea para meter más racks. Creo que para empezar la podemos hacer sin racks. Los racks que vendí, que también no debería haber vendido. Aviación se me va a llenar. Yo creo que vamos a tener que preocuparnos por esto prontamente. Es un solo día más. Vamos a ver cómo nos va. Marítimo ya está desahogando. Riel este fin de semana definitivamente vamos a ocupar. Pero empecemos con aquella línea entonces. ¿Qué es lo que tenemos primero? Este tipo de carga y número de serie. Eran las 3 primeras. Todavía me alcanza, pero no me alcanza otra de esas más. Entonces compremos esas 3 para irlas acomodando. Ahora lo que sigue 3. Ahora lo que sigue en las entradas por lo menos es al siguiente nivel de bodega, creo. Vamos a poder entonces carga no. O sea, la última. Siempre tiene que ser la última. Y vamos a empezar a usar los denegados de aquel lado. Ese es el plan. Pero quiero dejar espacio para meter racks. Tenemos suficiente espacio para jugar con las cosas aquí, entonces no me preocupa tanto.
Ya tenemos suficiente para la siguiente máquina. Entonces esto va denegado. Vamos a dejar un espacio. Podríamos dejar 2, pero creo que no. No sé, no ganamos mucho tampoco. Ajá. Y lo puedo montar torcidito porque no hay más puertas de este lado. Es compacto. Modo compacto. Ok, me van a hacer falta curvas porque lo que tengo es un vergo de rectas. Pero vamos siguiendo. Vamos a seguir comprando las máquinas. Poner la del país. Vamos a poner la del peso. Eso me tira todas estas de aquí arriba. Me falta sello y prohibidos. Vamos a comprar curvas. Todas las que nos alcancen. O 9. Listo. Vamos a ir a recoger el pedido. Okay. Todo lo demás está funcionando bien. Podría funcionar un poco más rápido. Pero ya le vamos a meter más volumen al asunto. Y aquí es cuando vamos a empezar a tener problemas con los buffers de salida. Pero nuevamente, más volumen, más plata para gastar en mejoras. Nos falta, por cierto, el tipo de paquete más grande, pero son $5,000, así que todavía no lo vamos a hacer. Creo que aquí ya quién va a quién no importa tanto. Ok. Sí. 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 Y entonces aquí vamos a tirar para allá. Van a ser tests y rectas, así que aquí no ocupo curvas. Van a ser puras tests y rectas. Voy a agarrar todo lo que hay por aquí. Recta, 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 recta. A nivel 2, por cierto. Y la última no me cupo, pero no importa. Entonces, vamos a las rectas. Digo que estamos ganando suficiente dinero para seguir construyendo. Entonces vamos a dejar esta línea lista. Yep. Hay una recta, una curva aquí. Y vamos ahí, ya que llegaste. Ok. Vamos a ocupar una curva. Por cierto. Esta. Después vamos a ocupar una recta aquí metida, que no se me olvide. Ok. Necesito otra recta ahí.
T, 4 T, vamos ya. 4 T se van a ocupar ahí. Ok. Alcanzan las 4 T's. Ir a traerlas. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo una recta más, me parece. Ok. Suficientes paquetes para tener suficiente dinero para seguir mejorando. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Ya cuando compramos el nuevo nivel de bodega, abrimos la cinta lanzadora. La cinta lanzadora puede ser más problema que solución. Pero tengo un par de lugares donde quiero usarla, tal vez. No, aquí no. Cerca. Ok. Hey, estamos bien, ¿verdad? Los bichos están bien. Va a faltar otra máquina más. Tenemos plata para las siguientes máquinas. Entonces nos faltaba serie y carga. Prohibida. ¿Cierto? Sello, perdón. Tenemos etiqueta, carga, serie, peso, país. Entonces nos falta sello, carga prohibida, 3500 hay ahí. Y no sé si me va a acabar, si me alcanzará para este mae. Uy, por la mínima. ¿Será que tenemos algún envío que podemos mandar? Los 3 ahí. 9 se pueden ir. Vale. Ahí venía la décima, no importa. Esto está avanzando. Como que está pegado. Esa es la de país, la que me está atrasando aquí. Tengo que hacer una cinta independiente, creo que es lo mejor. Ay, no me traje la... Tienda, bueno, lo compré. Ok. Lo compré 3 cosas, sí. Vámonos. I'm broke. Ahí te entra plata. Este es el de contenidos prohibidos. Siempre la última caja que abro. Ajá. Entonces vamos aquí, pero al revés. Empuje para allá. Ese es este mae. No, eso no iba a funcionar. Ya lo hemos tratado de hacer la vez pasada y no funciona. Otros 1400 por si ocupamos alguna curvilla o algo. No. Curva. Como les dije, no se preocupen en comprar curvas rectas. Esas las van a usar siempre. La curvita ocupo aquí adentro. Estos son denegados. Vamos a tener que comprar un montón de rectas que hacen falta.
Y sí, yo sé que eso se puede hacer de una mejor manera con test. Para no gastar tanto. Una opción es poner las test aquí adentro. Entonces esta, pasarla para acá. Esta pasar. De hecho, dejarla como dos. Un espacio. Pasarla para acá. Y pasarla para acá. Pero no sé qué decirte. Yo creo que eso genera más atrasitos. En este caso lo que se usa es un montón de rectas en vez de curvas. En aquella que hicimos en la primera parte se ocupa un montón de curvas en vez de rectas. Necesitamos una T. Necesitamos dos T's. Dos T's y un vergo de rectas. Ok. Tienda. Pero es que creo que nos quedamos sin plata. Lo que quiero hacer. Ah. Ahí entró. Bien. Bien. Ok. Vamos a ir a recoger el pedido. Eso se sigue moviendo, pero se sigue moviendo muy lento, man. Necesito meterle plata a esa de país o hacer. Yo creo que lo mejor va a ser hacer la otra línea completa aquí. Vamos a hacer eso. Llevamos media hora de video, pero vamos a ver cuánto nos da tiempo de hacer. Definitivamente primero quiero conectar esta línea que estamos montando. Y después si tenemos tiempo hacemos la nueva línea independiente. La puerta 2, pero por ahora estamos conectando la puerta 3. Vamos a ver si encuentro las T's. Y hay una T. Y aquí está la otra T. Perfecto. Ok. Pues esos son todos los denegados. Tengo que pasar los válidos para allá y alimentarlos antes de este separador. Vamos a ver cómo hacemos eso ahorita. No sé si vamos a poder llegar de por sí. Vamos a ir a conectar aquí atrás. Ahorita ponemos tal vez los rieles, las racks de entrada con el smart como hicimos en el otro lado. Entonces ya está conectado. Sencillamente me hace falta conectarlo hasta allá y conectar los denegados hasta allá. Allá. Vamos a ocupar un puente. Vamos a ocupar un montón de rectas. Vamos a ocupar un montón de dinero que no tenemos ahorita. Entonces vamos a dejarlo correr un rato y ya volvemos. Vamos en unos segundos. Volvimos. Me he pasado la noche viendo paquetes procesar y comprando un montón de rectas. Ya van a ver qué fue lo que hice. Primero hay que mantener el lugar limpio. Pero aquí les enseño. Estiramos todo el de aprobados hasta acá. Estiramos todo el de denegados hasta acá. Y empezamos a traernos el de denegados, la puerta de denegados para acá. Nos quedamos sin dinero. Así que por eso pasé el día. Entonces hoy tenemos aviación. No tenemos marítima que cerrar ese. Tenemos rieles, no hay que hacer nada. Y vamos a abrir el día para empezar a procesar paquetes. Vamos a ver qué hacemos con esos que estamos medio procesando en la puerta número 3 de entrada. Compré uno de 4 porque lo vamos a ocupar aquí. Ahorita hay que acomodar esto. Compré también un puente porque la idea es pasarlo por aquí. Para allá. Necesitamos muchas más rectas.
Y lo que vamos a empezar a hacer es acomodar esto un poco. La pregunta es hasta... Lo quiero acomodar, ¿no? Porque, bueno, dijimos que ahí tal vez no vaya a caber nada. Y de fijo ya no va a caber nada. No, sí, sí puede caber. Pues lo hacemos de este lado. Tal vez no. Tal vez haya que mover toda esta línea para acá, pero qué pereza. Mira, el puente lo puse mal. En todo caso, estamos trayendo esta línea aquí. Para mantener la línea, podríamos poner el separador de carga aquí. No, 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 ¿para dónde va usted? Ajá. Esto tiene que ser una curva. Creo que tengo curvas por aquí todavía. Tengo solo una. Ya tenemos dinero otra vez, así que no hay mayor problema. Ok. Y ahora vamos a ocupar otra curva. Una curva que ya no tengo. Ahorita compramos. Vamos a darle la vuelta a esto. Paciencia, pueblo, que tengo un despiche. Esta viene por aquí, entonces esta más bien vamos a ponerla aquí. Creo que no hagamos backup allá, pero probablemente lo vamos a hacer. No sé si vamos a ocupar el marítimo más espacio. Pero es posible que vamos a tener que reacomodar todo esto diferente después. Ok. Yup. Ese no, porque ese lo vamos a pegar como por aquí. Aquí es más bien. No ocupamos ocupamos una T. Bueno, tenemos ese sobrante ahí. Porque no lo ocupamos, la verdad. Ok. Entonces podemos poner eso ahí. Eso debería funcionar bien. Necesitamos comprar un marcador, dos marcadores de paquetes. ¿Qué es? Y ocupamos una curva. A ver, entonces desbloquear. Apagar lo que haya que pagar. Tienda. 4 de estas. Vamos a comprar una para sustituir la que acabamos de poner. Y el resto son rectas. Ah, no, porque ocupo antes de eso. Son caros estos. Igual me alcanza para meter rectas. No muchas porque mi paleta no es muy grande, pero... Ok, ¿dónde está mi paleta? ¿Dónde puse la paleta? Aquí está.
Todavía me faltan un montón más de rectas. Necesitamos cambiar esto para que sea una línea, como dijimos. Y me tengo un despiche ahí porque estoy haciendo presa. Ok. Vamos a poner la curva primero para soltar la presa que tenemos. Vale. ¿Funciona o no funciona? Ok, ya soltamos esa presa. Después, ¿dónde está este marcador? Vamos a poner ahí. Me parece que ya tenemos. Esto ya puede pasar ahí. Y aquí tenemos un despelote. ¿Por qué? Porque estamos detenidos. Ah, no tengo una conexión aquí. Habíamos cogido una T. ¿Dónde está? Está. Una tela que ocupo. Pero. Ahí, ¿verdad? Porque esos son negativos. Y ahí eso está mal puesto. Eso está mal armado. Eso está mal armado. Esto lo armé mal desde el puro principio. Algo así. Okay. Bueno, voy a mover toda esa puta línea. Entonces vamos a ponerlo ahí. Puede que haya. No debería haber ningún error. De hecho, lo puedo volver a poner aquí todo atrás. Vale. Venga. No confío en nada de esto que hice aquí. Vamos a ponerlo aquí atrás. Man, qué dolor de pichas con estas T's. ¿Usted tiene ya la etiqueta? Sí, jale. Tiene la etiqueta, jale. ¿Usted tiene etiqueta? Perdón, no veo. Usted no tiene etiqueta, así que va para atrás otra vez. Ya arreglo eso, ¿sabes? Ok. Entonces. Ahí. Y si no, la T.
Ahí necesitamos recta curva. Recta, aquí tengo una. Señor despiche armado yo. Ok, entonces ahora, ¿por qué estamos todos bloqueados? Porque esto está aquí abajo. Y no confío en nada de lo que hice. ¡Ah! Todo lo hice mal de este lado. Todo lo hice mal de este lado. Todo lo hice mal de este lado, vale. Por cierto, esos paquetes no han pasado, no pasan todavía. Hacer presa aquí. Comen yo para acá. Parar ahí. Va a caer. Bueno, pare ahí entonces. Ay, Dios mío, qué speech que armé, man. Todo mal hecho, muchachos. Bien bruto, man. Ahí ocupo una T. No tengo una T suelta, por cierto. ¿Qué me sobró una T, no? No, pues la tengo aquí. Ok, fine, whatever. Sigamos usando esa T. Esa X, o como se quieran llamar. Esa cruz. Ok. Vamos a meter esto ahí. Ajá. Ahí. Y marítimo, ok. Eso es rail y el otro mae. Y eso es devolviéndose hacia avión. Un momento podemos comprar las pinturas y hacerlo con pintura. Ok, una recta. Varias de hecho. Uy. Ok, eso es avión. Ok, entonces eso ayuda ahí. Vamos a seguir moviendo esto de aquí. Tenemos bastante dinero para hacer varias cosas, pero se nos está acabando el tiempo. Nos quedan como 10 minutos para llegar a la hora. Entonces, hay que arreglar esa mierda de allá.
Van a faltar rectas por todo lado. Una recta aquí que no tengo. Me falta pegar ese mae de las etiquetas de negado. ¿Qué vamos a hacer aquí tal vez? Tal vez. Y ocupamos rectas para tirar para arriba. Bueno. Eso nos atrasó un poco. Tenemos $12,000, así que para hacer cosas tenemos plata. De hecho, podríamos empezar en comprar la siguiente paleta. Esto sigue lento, sigue atrasando, pero ya vamos a cambiar esa línea también. Okay. No llego. Ok, entonces estas son denegadas. Ya podemos mandarlas. Y después aquí van a hacer falta más rectas todavía. No, perdón. Eso que estén acomodadas para la misma dirección, eso es nuevo. Siento que antes no era así. Ok, entonces vamos a pensar en este hueco de aquí. Ajá, jugamos una T que no tengo. Tengo. Esta recta, pegarla aquí. Ya eso está completo. Entonces, si tienes el etiquetador al final, para que no se me olvide esa parte. Ok, entonces va usted. Esa es la entrada. Ok, entonces lo que tenemos que hacer aquí. El problema es que este madre no da vuelta. Pero todo lo que tenemos que hacer es ponerla aquí. Podemos poner eso aquí. Sí. Y si es inválido. Ok. Rectos aquí. Entonces esa es la salida válida que se conecta a ese MAE. Necesito otra T para pegar este MAE aquí. Que no tengo. Tengo que comprar una T. Creo que recta sí tengo suficiente. No, tengo un vergo. Y no va eso, pero aquí sí. Y...
más. Puta, salí tallado. O dejé una botada por allá. Creo que dejé una botada por allá, no. Voy a parar. Aquí hay una botada. Ok, ya los vamos a poner a avanzar a ustedes. Un segundo. Necesito una T. Y necesito otro montón de rectas porque no he terminado aquí. Y una curva, pero la curva sí la tengo. Ahí, un montón de rectas todavía. Una curva aquí. Tengo dos curvas y una recta. Entonces necesito una T. Y necesitamos rectas. Creo que ya podemos gastarnos los $5,000 del último paquete. Ya vamos a hacerlo para que no se nos olvide. Así generamos más dinero. El tipo de paquete. Ese es el último. Licencia ya tenemos todas. Y después vamos con las mejoras. Ok, vamos a terminar con esa línea. Creo que el video queda aquí. En el siguiente capítulo vamos a probar. Ok. Y zup. Ay, nunca lo pego. Entonces, ¿dónde está la T? No tengo la T por aquí. Ahorita la agarramos. Esa es la T. Bueno, ya casi llegamos. Aquí es cuando uno diría, madre, ¿por qué no metemos la lanzadora? Sale más barato y eso, pero insisto, las lanzadoras pueden ser útiles en ciertas situaciones, pero en general son más problemas que lo que resuelven. Me falta otro pedido más de rectas. Ok. Y ya podríamos liberar este mae. Todavía no hemos llegado al fondo. Tiene recta. Tenemos dos curvas si la ocupáramos. Ya casi llegamos. ¿Estamos qué? Tres más. Tres rectas más. ¿Dónde dejé mi rack? Mi paleta. Ya les dije, las rectas siempre se van a ocupar. Entonces pedimos todas las que podamos. Vamos a traer eso. Tenemos unos cuantos paquetes de la tercera línea entrando. No son muchos porque era más que todo un presón que había. Porque me equivoqué y no conecté todo como debía. No es la primera vez, no será la última. Creo que agarré todo. Hoy sí lo pude hacer. Ahora sí lo pude hacer. Ok. Entonces, vamos. Ay, siempre me equivoco de botones yo aquí. Ok. Vamos a empezar a poner
Y... Okay. Entonces ya tenemos conectado toda la línea de declinados. Un par de curvas aquí. Tenemos varias rectas. No, tenemos más curvas aquí. Pero ya tenemos la tercera línea conectada. Y pareciera que... bien conectada. Ahí van avanzando los paquetes. Pero bueno, ya llevamos 1 hora. Vamos a dejarlo aquí por el episodio número 9. Nos vemos en el episodio número 10. Donde probablemente lo que vamos a hacer es esa línea completa. Para liberarle un poco de presa que hay aquí. Mover probablemente la marcadora verde para acá. Pero eso lo vemos en el capítulo número 10. Sé que me ven pocos, pero los que nos ven, muchas gracias. Ya saben que abajo en los comentarios qué hacemos mejor, qué hicimos mal. Y nos vemos en la próxima. Pura vida.